Bienvenidos a Pruebas Ocultas, donde las evidencias cuentan la historia. Un rostro profundamente afligido, cubierto de lágrimas que parecían genuinas, mirando directamente frente a la lente de una cámara de teléfono celular. Una voz temblorosa, casi quebrada por lo que todos interpretaron como dolor absoluto, que suplica a los millones de usuarios de las redes sociales que compartan un afiche virtual de búsqueda. Un hijo aparentemente desesperado, clamando al mundo entero por cualquier pista, por cualquier detalle minúsculo que pudiera llevarlo al paradero de su madre repentinamente desaparecida. En la era implacable de la información digital, cuando un video con estas características emocionales se vuelve viral, la sociedad civil se moviliza en masa casi por instinto. Las personas comparten el contenido, comentan con indignación, empatizan con la tragedia ajena y exigen a gritos respuestas rápidas y contundentes a las autoridades gubernamentales. Sin embargo, en los oscuros, perturbadores y fríos manuales de la criminología moderna y el perfilamiento psicológico, existe un patrón de comportamiento tan antiguo como el propio crimen, pero que ha encontrado en la hiperconectividad de la Internet su teatro de operaciones perfecto, el del verdugo que se disfraza meticulosamente de víctima. En mayo de 2026, la inmensa y caótica Ciudad de México fue testigo de uno de los giros más perturbadores, macabros e indignantes de la historia criminal reciente. Un caso insólito donde las lágrimas derramadas en público fueron utilizadas fríamente para desviar la atención y limpiar meticulosamente una escena cerrada. Lo que comenzó como la viralización de una angustia familiar legítima a los ojos compasivos de todo el país, terminó revelando que el monstruo más temido no estaba merodeando en las calles oscuras y peligrosas de la ciudad, sino durmiendo tranquilamente en la habitación de al lado. ¿Sabías que casi el 70% de las personas que ven nuestras complejas investigaciones forenses, nuestros documentales inmersivos y que dejan comentarios exigiendo justicia en este canal, no están suscritas oficialmente? Si quieres ayudarnos a seguir destapando estos misterios insondables, desarmando las mentiras de los criminales y trayendo actualizaciones de los casos más oscuros de América Latina en primera mano, por favor, suscríbete a Pruebas Ocultas ahora mismo y deja tu indispensable like. Tu suscripción no es solo un clic, es el oxígeno vital de nuestro trabajo investigativo independiente. Y no olvides, bajo ninguna circunstancia, revisar nuestro comentario fijado aquí abajo, donde siempre dejamos enlaces exclusivos de productos de nuestros aliados oficiales. Cada compra a través de esos enlaces ayuda de manera directa a mantener activa a toda la producción del canal, para que podamos seguir investigando las sombras. Para entender la magnitud real del choque psicológico que este caso generó en la sociedad mexicana y en los medios de comunicación, necesitamos rebobinar con precisión quirúrgica la línea de tiempo hacia los primeros días del mes de mayo. En la inmensidad de la capital mexicana, donde millones de historias transcurren en el anonimato, la alarma inicial de este misterio no fue dada por un vecino sospechoso que escuchó ruidos extraños, ni fue descubierta al azar por una patrulla policial haciendo su ronda de rutina. El protocolo de alerta, la sirena mediática, fue activada y empujada a la fuerza hacia los grandes medios de comunicación por Fernando N. Este hombre se presentaba ante el mundo entero, ante las cámaras de televisión y ante los micrófonos de los reporteros de la Nota Roja como el devoto, preocupado y ejemplar hijo de la mujer desaparecida. Él acudió de manera presencial a las dependencias de la Fiscalía Especializada en la Ciudad de México para levantar el acta formal y de manera paralela e intensiva, inundó todas las plataformas de redes sociales con fotografías sonrientes y familiares de su madre. Su narrativa, repetida una y otra vez ante cualquier lente que lo enfocara, era simple, directa, estructurada y sobre todo, desgarradora. Él afirmaba categóricamente que ella había salido de su domicilio por la mañana para realizar diligencias cotidianas, que no llevaba nada fuera de lo común, y que, misteriosamente, el abismo de concreto de la metrópolis se la había tragado sin dejar rastro alguno. A primera vista, y para el ojo inexperto del público en general, la declaración oficial y pública de Fernando parecía encajar perfectamente en el doloroso y lamentable contexto nacional. Todos sabemos que en un país donde la cifra gubernamental de personas no localizadas es una herida abierta constante y un tema de debate diario, la historia de una madre que no regresa a casa resuena de forma inmediata y profunda en el corazón del colectivo social. Los protocolos de búsqueda institucionales se activaron con una rapidez impulsada por la viralidad del caso.
Las fichas de búsqueda, con los datos de identificación física, tipo de sangre, señas particulares y la ropa que supuestamente llevaba puesta aquel día, comenzaron a circular en postes físicos, estaciones del metro y en los muros virtuales de millones de usuarios. Los investigadores asignados por el Estado, presionados por la opinión pública que exigía el regreso sano y salvo de la señora, comenzaron el complejo, burocrático y laborioso rastreo de las últimas 24 horas de la mujer. No obstante, y este es un detalle crucial en nuestro trabajo de pruebas ocultas, la criminología forense y el trabajo detectivesco de alto nivel no se basan jamás en el volumen de lágrimas de un denunciante, ni en la cantidad de veces que un video es compartido en la Internet, sino en la fría, imparcial y matemática recolección de las evidencias físicas y de los rastros telemáticos. Y fue precisamente en los primeros y metódicos pasos de la verificación de rutina, donde la estructura narrativa del hijo desesperado comenzó a mostrar grietas y a fracturarse de manera silenciosa pero alarmante. Según fuentes cercanas a la Fiscalía General, reportes periodísticos detallados y analistas de seguridad, los agentes de la Policía de Investigación (PDI) iniciaron su trabajo con lo más básico pero fundamental del protocolo de desapariciones en zonas urbanas: la triangulación milimétrica de la señal de los teléfonos celulares, la solicitud de sábanas de llamadas a las compañías telefónicas, la revisión minuciosa y exhaustiva de las cámaras de videovigilancia públicas, el conocido y extenso sistema C5 de la Ciudad de México, ubicadas en los alrededores del domicilio familiar, y los interrogatorios periféricos a vecinos, comerciantes y conocidos del barrio. La primera y más letal de las inconsistencias en este caso surgió casi de inmediato, encendiendo las luces rojas en el tablero de los detectives. De acuerdo con el testimonio firmado y ratificado en actas por Fernando, su madre había abandonado la residencia familiar a una hora muy específica de la mañana. Sin embargo, los ojos electrónicos de la ciudad no mienten ni sienten empatía. Las cámaras de seguridad del C5, junto con los registros privados de los comercios aledaños que apuntaban hacia la calle de la vivienda, contaban una historia diametralmente opuesta y escalofriante. En cientos de horas de grabaciones analizadas segundo a segundo, fotograma a fotograma por los peritos tecnológicos, la mujer jamás fue captada cruzando la puerta hacia el exterior. Nadie con su descripción caminó por esa acera en todo el día. Para los detectives experimentados y los criminólogos que analizan el comportamiento humano, este es el momento exacto en que la empatía cede su lugar de manera definitiva a la sospecha clínica. Si una persona adulta, supuestamente sana y dueña de sus facultades, no salió de una estructura arquitectónica cerrada por sus propios medios ni aparece en ninguna de las imágenes de vigilancia perimetral que custodian la zona, existe una probabilidad abrumadoramente alta de que el gran misterio de su desaparición no se encuentre oculto en el laberinto de las calles de la ciudad, sino que permanece trágicamente confinado entre las propias paredes de su hogar. La casa se convierte, instantáneamente, en el punto cero. Fue entonces cuando la Fiscalía Capitalina tomó una decisión técnica que cambiaría el rumbo mediático e investigativo del caso para siempre. Bajo la premisa legal de buscar pistas que la mujer pudiera haber dejado antes de su supuesta partida, buscando agendas, pasaportes, cuentas bancarias o notas de despedida, y contando en secreto con las graves contradicciones de tiempo y espacio detectadas en la versión del hijo, los investigadores solicitaron a un juez y ejecutaron una orden de inspección exhaustiva en el propio domicilio que compartían madre e hijo. En este punto crítico de la línea de tiempo, la investigación dejó de ser un simple trabajo de entrevistas de campo y se convirtió en un escenario inmersivo de ciencia forense avanzada. Las unidades especializadas en preservación de escenas del crimen ingresaron a la residencia. Lo que debió haber sido un ambiente familiar cotidiano, un lugar de descanso y supuesta tranquilidad, fue sometido a la implacable luz ultravioleta y a la aplicación sistemática de reactivos químicos avanzados, en especial el uso del luminol. Para aquellos que no están familiarizados con la química forense, el luminol es una sustancia reaccionaria que, al entrar en contacto con el hierro presente en la hemoglobina de la sangre, produce una reacción quimioluminiscente, un brillo azulado espectral en la oscuridad. Lo más aterrador de este químico es su capacidad de detectar fluidos biológicos incluso días, semanas o meses después de que las superficies hayan sido lavadas de manera compulsiva y obsesiva con jabones fuertes, cloro y productos químicos industriales. En la ciencia forense,
Se sabe que limpiar perfectamente una escena es prácticamente imposible para un perpetrador aficionado. El resultado de esta intervención científica dentro del domicilio fue, según los expedientes oficiales que sustentan la detención, absolutamente aterrador e irrefutable. Los técnicos forenses, trabajando en la oscuridad de la casa, hallaron rastros biológicos y manchas hemáticas significativas esparcidas en diversas áreas del interior del inmueble. Estas marcas, totalmente invisibles a simple vista gracias a los esfuerzos de limpieza, brillaron intensamente bajo las luces forenses, demostrando de manera técnica y contundente que un evento de naturaleza extremadamente violenta había ocurrido recientemente en el interior de esa casa. Las salpicaduras en las paredes, el arrastre detectado en el suelo y la distribución de los vestigios contaban una historia silenciosa de dinámica de agresión. Esta historia destrozaba por completo, y desde la raíz, la coartada pacífica e inocente que Fernando había mantenido con tanta seguridad ante las cámaras de televisión nacionales. No había existido ninguna salida casual hacia la calle. Había ocurrido, sin duda alguna, un desenlace fatal a puertas cerradas, en un entorno donde ella debía sentirse completamente segura. Con las irrefutables pruebas biológicas en la mano y las contradicciones de su testimonio visualizadas y expuestas de manera abrumadora sobre la mesa de interrogatorios, el cerco legal se cerró de manera fulminante. Las autoridades ministeriales procedieron a la detención formal y cautelar de Fernando N., quien pasó en cuestión de horas de ser el doliente principal, la cara de la tragedia familiar en la televisión, a convertirse en el presunto y único responsable material e intelectual de un crimen atroz perpetrado en el núcleo más sagrado de su propia familia. El análisis del comportamiento de Fernando tras el presunto acto ha sido objeto de fascinación, estudio y horror por parte de perfiladores criminales durante las últimas semanas. ¿Qué es exactamente lo que impulsa a un individuo a cometer un presunto acto de crueldad extrema contra la persona que le dio la vida y acto seguido en un arranque de frialdad, organizar una campaña mediática nacional para encontrarla? Según los psiquiatras forenses y los expertos en comportamiento criminal, esta táctica de manipulación extrema tiene un doble propósito siniestro. Por un lado, busca desviar la atención primaria de los investigadores asumiendo activamente el papel de víctima proactiva. En la lógica retorcida de la mente del perpetrador, la policía casi nunca investiga a aquel que exige justicia a gritos y que se muestra colaborativo en los medios. Por otro lado, esta actitud refleja un nivel de narcisismo, egocentrismo y psicopatía clínica donde el individuo cree genuinamente, en su arrogancia, que su capacidad narrativa y su poder de engaño emocional son infinitamente superiores a los métodos científicos de las fuerzas del Estado. Es el síndrome de creerse el individuo más inteligente de la sala. Sin embargo, el supuesto victimario subestimó fatalmente el poder sordo pero irrefutable de la prueba material. Pensó, de manera errónea, que borrar los archivos físicos con galones de cloro y cubetas de agua sería suficiente para evaporar la verdad, ignorando el principio fundamental de Locard en la criminología. Todo contacto deja un rastro. Cada acto violento deja una firma indeleble en la escena, esperando pacientemente a ser leída por la ciencia. La presión ejercida por la inmensa comunidad virtual que inicialmente lo abrazó y lo apoyó moralmente, compartiendo su rostro compungido, se transformó instantáneamente en un clamor generalizado y feroz por la máxima condena penal posible. En las redes sociales, donde su video llorando había recolectado decenas de miles de reproducciones y muestras de solidaridad, ahora ese mismo archivo se guarda y se difunde como la prueba digital suprema de un cinismo perturbador y macabro. Para la Fiscalía de la Ciudad de México, este caso no solo representa un éxito rotundo en la aplicación de la criminalística de campo frente a declaraciones engañosas, demostrando que la ciencia supera a la actuación, sino que también pone sobre la mesa de discusión nacional el terrible y subestimado fenómeno de la violencia intrafamiliar silenciada. La acusación del Estado defiende firmemente la teoría jurídica de que este fatal desenlace no fue producto de un arranque espontáneo o un accidente trágico encubierto por el pánico, sino posiblemente la culminación de un entorno tóxico oculto de manera sistemática tras la impecable fachada de la normalidad suburbana de la clase media capitalina. El Ministerio Público trabaja ahora a contrarreloj y bajo presión mediática para armar un expediente legal completamente blindado. Necesitan reconstruir con certeza el motivo primario, el arma o mecanismo utilizado, y, lo que resulta más doloroso para el imaginario colectivo,
los minutos finales de terror que la víctima vivió dentro de esa casa. El objetivo es presentar ante un juez de control un caso penal inquebrantable que garantice que la persona que lloraba falsamente en televisión no vuelva a caminar libre por las calles. El asombroso y macabro caso de Fernando N. queda registrado permanentemente en los anales de pruebas ocultas como un recordatorio sombrío, inquietante y necesario para nuestra audiencia. A veces, el verdadero depredador no se esconde acechando en los callejones sin salida de la gran ciudad, esperando la oscuridad de la noche. A veces, el depredador tiene las llaves de la puerta principal, se sienta todos los días en la mesa del comedor, sonríe en las fotos familiares y es capaz de mirar fijamente a la lente de una cámara para mentirle con lágrimas en los ojos a toda una nación sin que le tiemble la voz. Nosotros en la mesa de redacción de Pruebas Ocultas seguiremos monitoreando obsesivamente cada audiencia preliminar de este caso, analizando cada filtración de los laboratorios forenses y diseccionando cada nuevo testimonio que se sume a este escalofriante proceso penal. Sabemos que la justicia no se detiene cuando las cámaras de los noticieros apagan sus luces y se van al siguiente tema de moda. La verdadera investigación continúa en la sombra de los expedientes. Si has seguido con nosotros la compleja anatomía de este profundo engaño criminal hasta este punto, comprendiendo los detalles forenses y psicológicos, es absolutamente vital que te sumes oficialmente a nuestra comunidad para no perderte el desenlace y la eventual condena en los tribunales. Suscríbete a nuestro canal, activa de inmediato la campana de notificaciones para ser el primero en recibir nuestros videos y dale un fuerte y solidario like a este contenido. Tu apoyo no es simbólico. Le dice al algoritmo de YouTube que este tipo de periodismo de investigación profunda, serio y documentado es importante y debe ser visto por más personas a nivel internacional. Y por favor no te vayas sin antes revisar detenidamente el comentario fijado en el tope de la sección, donde encontrarás nuestros enlaces oficiales seleccionados para que adquieras los productos de calidad que patrocinan directamente nuestro incansable trabajo y financian nuestras horas de investigación. Ahora, el micrófono es tuyo. Quiero leer tu profundo análisis criminológico en la caja de comentarios. ¿Crees que la inmensa presión de las redes sociales y la viralidad del video fue lo que obligó a la policía a actuar tan rápido y con tecnología avanzada como el luminol? ¿O el frágil engaño de Fernando estaba destinado al fracaso y a ser descubierto desde el primer minuto en que pisó la fiscalía? Déjame tu teoría criminal más elaborada. Quiero debatir contigo. Y de paso, cuéntame qué otro caso complejo, oscuro y lleno de intrigas de América Latina quieres que nosotros investiguemos y desmenucemos en el próximo episodio de Pruebas Ocultas. Manténganse alerta, confíen en sus instintos y hasta la próxima investigación profunda.